del Congreso, del 14º Congreso Internacional de Administración. Tenemos el gusto de presentar a la arquitecta Briseida Reséndiz Márquez. Con mucho orgullo y con mucho honor y profunda admiración quiero presentarle. Ella es egresada de nuestra unidad, de la Unidad Azcapotzalco, de la carrera de arquitectura. Tiene la especialidad en planeación y diseño de unidades de atención a la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya cuenta con la certificación en diseño de unidades para la salud. Ha trabajado durante 13 años en el desarrollo y coordinación de proyectos ejecutivos de unidades de atención a la salud para la iniciativa pública y privada. Asimismo, ha participado en congresos nacionales e internacionales como ponente y es representante de México ante la Federación Internacional de Ingeniería al Cuidado de la Salud. Actualmente preside la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en la Salud, AC, y se desempeña como directora de la empresa Grupo Artedi SADCB. Realmente no tengo palabras para felicitar a la arquitecta Briseida. Tenemos la oportunidad de conocerla desde que ella estaba en la universidad y posteriormente hemos tenido oportunidad de ver su trayectoria y colaborado con ella en algunos proyectos a nivel profesional y podemos constatar con mucho orgullo lo profesional que se ha desarrollado y el éxito que tiene como profesionista. El día de hoy nos va a presentar la conferencia COVID-19, la experiencia en México y la Organización Mundial de la Salud. Bienvenida, arquitecta. Estás otra vez en tu casa. Muchas gracias. Pues justo es con lo que quería comenzar, que esta casa abierta al tiempo, en realidad, cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México, se vuelve en mi casa. Entonces, para mí es un honor que me den esta oportunidad de poder compartir un poco de la experiencia a la cual la cual he desarrollado en mi vida profesional. Quiero agradecer primeramente a los maestros Juan Carlos Pedraza Vidal y Saura Elisa López Viveros por esta invitación que me confieren para poder dar estos minutos de plática. Por supuesto, a la maestra Roselena Álvarez y a los coordinadores, a la maestra Patricia Stevens y al maestro Claudio Coto, que organizan este congreso diseñando experiencias del área de administración y tecnología. Pues sin más, voy a dar paso a la presentación. Perdón, en lo que abre la presentación, quiero solicitar a todo el público, por favor presente, que cierren sus micrófonos y por medio del chat vayan realizando sus preguntas. Nosotros vamos a capturar las preguntas y posteriormente al final del tiempo de presentación se las haremos llegar a la arquitecta. Gracias. Gracias. Bueno, pues antes que nada, pues cuando me hicieron la invitación a hablar en este congreso diseñando experiencias y hablar del tema de salud, uno de los primeros temas que pensé hablar fue de lo que era la trayectoria profesional en términos de diseño, de hospitales que se han estado haciendo. Sin embargo, platicándolo con el arquitecto Juan Carlos, con la arquitecta Isaura, no podíamos dejar de lado qué es lo que está pasando alrededor de COVID y qué es lo que está pasando alrededor de COVID y el diseño, ¿no? Porque al final de cuentas el diseño es una herramienta que nosotros tenemos para poder dar respuesta a las necesidades. Y ahorita una necesidad tan marcada como es los servicios de atención a la salud, pues lo vuelve mucho más fuerte. Como decían, actualmente yo presido la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud. Entonces, los temas que vamos a tocar el día de hoy van a ser desde lo que se ha hecho desde la sociedad. Primero, compartirles quiénes somos, qué es lo que empezamos a estudiar en torno a las políticas internacionales de cómo es que debe ser la expansión y la reconversión hospitalaria derivado de la COVID-19. Qué es lo que pasa en nuestro país con el Sistema Nacional de Salud
y esta expansión hospitalaria, y cuál es la respuesta que nosotros vamos a dar como sociedad, como una sociedad de arquitectos especializados en el tema de salud. Les voy a presentar 3 casos, uno que es un estudio de política pública, luego un programa de reconversión donde se lanzó una propuesta para recibir distintas soluciones a la atención del COVID, y después una colaboración que hizo SMAES, Arquitectos de la Sociedad, que hicimos con la Organización Mundial de la Salud y con la Federación Internacional de Ingeniería al Cuidado de la Salud, por sus siglas en inglés, la IFE. Bueno, primero, SMAES es una asociación civil que este año cumplió 29 años, el próximo año vamos a cumplir 30 años, que se dedica a agrupar arquitectos y a profesionales dedicados a la planeación, diseño, supervisión, gerencia, construcción, evaluación de unidades de atención a la salud. Trabajamos o colaboramos principalmente con instituciones públicas, con colegios, cámaras, asociaciones afines, y algo que a nosotros nos gusta resaltar mucho es nuestra colaboración con el Comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital Seguro de la Ciudad de México y con el Comité Nacional de Evaluación Programa Hospital de Seguro y el Grupo Técnico Asesor, de las cuales también hemos tenido experiencias muy exitosas de evaluación de unidades de atención a la salud de hospitales, no solamente en el ámbito periódico, sino también en sucesos como lo ha sido el 19S, que tuvimos ese septiembre, ¿no? Entonces también creo que nos ha ayudado a hacer grandes colaboraciones. Tenemos firmados convenios con distintas instituciones de carácter nacional e internacional, y algo que siempre me gusta resaltar es la especialización en planeación y diseño de unidades de atención a la salud, de la cual yo también ya tuve la fortuna de poderla haber cursado hace tres años, y de que siento que es necesaria para poder seguir coadyuvando en este tema, porque es un tema que no es tan tocado, y es un tema igualmente como todos los temas de diseño y arquitectura, es un tema apasionante, donde tenemos que abrir nuestros horizontes, cambiar la mentalidad de diseño solamente médicos centrados, sino también diseños que nos inviten a poder tener una experiencia dentro del hospital que nos ayude a tener una sanación, una recuperación más pronta. Pues conforme a qué es a lo que nosotros nos tuvimos que enfrentar cuando empezó desde el ámbito de la arquitectura, cuando se empezó a hablar de qué es lo que estaba pasando alrededor de la COVID-19. Primero, a entender cómo es que la enfermedad iba a llegar a México, cómo es que este virus iba a llegar a México, cuál era el tipo de pacientes que se iban a tener, cuál era la fortaleza de nuestra infraestructura. Entonces, a razón a eso, la Organización Mundial de la Salud empiezan a sacar varios libros o varias publicaciones que van hablando de cómo va a ser esa expansión hospitalaria de acuerdo a las distintas etapas que íbamos a estar viviendo, y creo que ahora nos es más fácil, porque ya hemos ido pasando por algunas, correlacionarlos. Desde no tener casos, que es decir, estar preparados con las áreas de triage, que el triage es esa área donde se hace las pruebas para poder hacerte un cuestionario, saber cómo te sientes, tienes temperatura, no tienes temperatura, hasta a las expansiones hospitalarias. Entonces, desde no tener casos, empezar a tener casos esporádicos donde los servicios de salud pueden ocupar las mismas instalaciones que ya se tienen, pero empezando a establecer un servicio que nosotros le llamamos un servicio de referencia, para poder empezar a hacer unidades especializadas, tener casos donde ya los casos han pasado de ser pocos casos esporádicos, a ser casos de mayor número. Entonces, poder hablar en estos casos de mayor número, de poder conglomerarlos en instalaciones
en zonas, especialmente en zonas metropolitanas, donde es que empiezan estas áreas de contagio, y poder tener distintos manejos de paciente dentro de los hospitales, que fue algo que nosotros dimos como un llamado a la reconversión hospitalaria y que se estuvo diciendo mucho en las conferencias del presidente. Y otro caso que es la transmisión hospitalaria, donde en países como México, donde el índice de camas por cada 1,000 habitantes es más bajo a los recomendados por la OCDE, pues corríamos el riesgo de tener una saturación de camas y poder entonces hablar de que necesitábamos hacer una expansión hospitalaria para esta transmisión comunitaria. Pero para también hablar de estas expansiones hospitalarias, pues también hay un orden de cómo tendríamos que irlas haciendo, porque tiene que ver con los tipos de pacientes que íbamos a tener, y también con el tipo de tecnología que íbamos a utilizar, es decir, todo ese equipamiento médico. Y todo esto tiene que ver con arquitectura, y todo esto tiene que ver con planeación, tiene que ver cómo es que nosotros damos solución a las distintas problemáticas que vamos a ir enfrentando y este crecimiento. Entonces nos encontramos que vamos a tener prácticamente un 80% de la población que va a tener síntomas de moderados a leves y que solamente va a requerir de un aislamiento. Sin embargo, empieza otro 15% de la población que van a requerir oxigenoterapia y los cuidados críticos, esos cuidados críticos que tanto hemos escuchado, que son esos cuidados, esas terapias intensivas. Y esto se va a ver reflejado en el tipo de intervenciones de que nosotros vamos a hacer, desde la reconversión hasta una arquitectura de instalaciones efímeras para una tipología, para un tipo de paciente, ¿no? Entonces, perdón, me estaba regresando. Pero, ¿qué es lo primero que también nosotros debemos de considerar? Hubo muchos comentarios alrededor de que tal vez lo mejor hubiese sido nunca llegar a tener estos hospitales mixtos, por decirlo de esa forma, donde en el hospital se reconvirtiera un área para tener esa área libre, y tener los pacientes COVID, pero también tener los pacientes que ya estaban, que ya eran parte de la población del hospital, que no se tenían que coartar los derechos por el derecho a la salud, dejando de atender ciertas patologías. Sin embargo, el tema no es un tema tan sencillo, y creo que no es sencillo tampoco para nuestras autoridades. Entonces, desde ese sentido, creo que todos los esfuerzos que se hagan son plausibles, porque todos siempre han sido para ir hacia adelante. Entonces, la primera consideración que hay que tener es el recurso humano. Tenemos el recurso humano para poder hacer una expansión. Tenemos el recurso humano para poder, el equipamiento electromecánico y médico, de ingeniería biomédica, para poder llevar a cabo esas expansiones. Y finalmente viene la parte del espacio para saber qué tipo de pacientes van a ser y qué tipo de entonces de intervenciones que tienen que ser. Entonces, en el afán de poder entender cómo es que se van dando estos escalonamientos, aquí tenemos un esquema que se nos recomienda, que el primero es tener el hospital y tener un área de triage o esta área de entrevista, para que los pacientes puedan, para que se pueda saber el estado del paciente, no aquellos que tienen sospecha, y esto va muy relacionado a tener pocos casos. Y de esto escuchamos mucho cuando estuvimos hablando, bueno, en la Ciudad de México se estuvo hablando de bastantes intervenciones que se hacían áreas de triage fuera del hospital. El siguiente escalón que tendría que hacer es tener tu área de triage, el hospital, más un área de expansión hospitalaria. Algo que creo que no se dio mucho aquí, se dio en algunos casos, pero no tanto, es que esta expansión hospitalaria era para pacientes no COVID y de patologías que no fueran complejas. Es decir,
pensar que una persona que tuviera una fractura o un servicio de trauma tuviera que estar o seguir hospitalizado, pero no necesitara de gases medicinales. ¿Y por qué era esto? Porque hacer un hospital, todo lo que requiera, lo más difícil de trabajar en el hospital, en estas expansiones hospitalarias, han sido las instalaciones electromecánicas. Entonces, hacer llegar gases medicinales, hacer llegar un sistema de emergencia que no vaya a colapsar durante el funcionamiento del equipamiento, especialmente el equipamiento del soporte de vida. Entonces, por eso que la recomendación era primero, pues, utilizar la infraestructura del hospital para estos pacientes que hablábamos, de estos graves y críticos, y poder hacer esta expansión hospitalaria para pacientes no críticos. El siguiente paso era hacer un escalón donde ya empezáramos a tener solamente un triage de referencia y poder hacer reconversiones COVID totalmente, obviamente, con su propio triage para empezar a liberar hospitales. Y bueno, y en un tercer escalón, en la recomendación para cuando no se cuenta con las suficientes camas hospitalarias, pues ya es hacer esta expansión hospitalaria en lugares como coliseos, como estadios de fútbol, primordialmente primero atacar lugares que fueran lugares techados, como pueden ser los centros de convenciones, lo vimos con Centro Banamex, algo que fue abierto fue el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero también se hablaba de la utilización de hoteles por la similitud que tienen con los hospitales. También se podría hacer por medio de escuelas, por el esquema que se tiene y porque las escuelas también fue algo que dejó de estar operando de forma presencial, dadas las circunstancias. Y pues eso nos lleva a una reflexión muy grande, porque en términos de estar preparados, y era algo que nosotros veníamos reflexionando desde que hicimos las intervenciones con el 19S, en realidad se tendrían que tener ya estos hospitales de emergencia. Las escuelas deberían de pensar cuál es su plan de reconversión en caso de que tengan que fungir como hospitales, es decir, saber ya en el esquema de, por ejemplo, de una escuela, por citar algo, que yo soy una escuela que está cercana al hospital, a un hospital, entonces sé que tengo la posibilidad de tener traslado fácil del personal de un lado a otro. Entonces mi escuela, ¿cómo es que la voy a planear para saber dónde va a ser mi área de exploración, a dónde van a llegar mis medicamentos, dónde puedo hacer mi área para pacientes críticos, para pacientes no críticos? Y eso pues lo veníamos viendo desde el 2019 y con esto pues se van recalcando mucho más, pero bueno, son temas pues creo que nos quedan muchos para la reflexión. Y pues si lo casamos un poco con esas fases que se van a tener de infección y con las políticas de expansión y reconversión hospitalaria, es un poco así como luce. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país es que esas reconversiones y esos sistemas de referencias que se nos recomiendan, que suceden en otros países, son, digamos, de repente un poco más fáciles de llevar a cabo porque pues cuentan con sistemas de salud que se llama un sistema de salud universal, es decir, no conoce toda una variedad de instituciones, entonces poder tomar la decisión de reconvertir un hospital totalmente es más fácil, y que ese hospital pueda migrar a su población a los hospitales, pues son decisiones gubernamentales mucho más fáciles. Sin embargo, en nuestro país, con un sistema de salud fragmentado como el que tenemos, pues, pues eso empieza a tener una mayor complejidad, porque las primeras acciones que se empiezan a tener son acciones individuales. Sin embargo, la verdad es que algo de las cosas que a mí sí me gusta reconocer fue esas políticas de colaboración entre las distintas instituciones y lograr amalgamar todo en un solo sistema y en un solo conteo, ¿no? Que se llama la red IRAG,
para poder saber cuántas camas tenemos y dónde las tenemos y poder recibir pacientes sin importar si es alguien de población abierta, es decir, que no tenga una derechohabiencia, o sea, un derechohabiente del IMSS o ese mismo hospital del ISSSTE y demás. Y alguien que, si nosotros comparamos esos esquemas de la Organización Mundial de la Salud con nuestro sistema nacional de salud, esa expansión que se hizo fuera de los hospitales para pacientes no críticos, fue el programa o el convenio que se firma con la Asociación Nacional de Hospitales Privados para poder seguir dando servicios a las patologías no COVID. Y eso nos lleva a decir qué es lo que nosotros vamos a hacer nosotros desde la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, vamos a hacer en temas de lo que tendrá que ser la reconversión, expansión hospitalaria y temas de planeación. SMAES abre un centro de estudios e innovación para la salud y el bienestar y empezamos a crear un grupo de enfoque que se llamó Infraestructura COVID-19 en México. Entonces, desde ese grupo de enfoque, así como muchas iniciativas que se empezaron a dar en bastantes lugares de nuestra república y que creo que ahorita, como dicen, se nos ha vuelto un tema más como de lo cotidiano y tal vez se ha dejado un poco de empujar tanto, pero no debemos de hacerlo. Debemos de seguir coadyuvando en pro del bienestar de la población, pues es que se hace este grupo, se empieza a sesionar prácticamente cada tercer día. A este grupo de arquitectos especializados en salud se nos suman médicos, se nos suman ingenieros biomédicos, entre otros, gente que está involucrada en el tema. Y se hacen y trabajamos principalmente en 3 colaboraciones. Uno, que es un estudio integral de política pública para la reconversión y expansión inmediata de la capacidad física y cobertura de la infraestructura física de salud y bienestar frente al COVID-19 en México. 2, que es un programa de reconversión hospitalaria por una convocatoria que se hace para poder coadyuvar con el gobierno federal para hacer unidades de atención temporal, pero de alta capacidad para pacientes que iban a ser para pacientes moderados, es decir, hablar de ese triángulo que nosotros hablábamos, hablar de un 15% de la población que iba a ser, que podría ser contagiada. Y una colaboración de rediseño de unidades COVID para la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ingeniería al Cuidado de la Salud. Desde este estudio integral, ¿qué es lo que se pretendía? El estudio era primero hacer un diagnóstico situacional del sistema de salud en México frente a COVID, que fue algo un poco de los que les platiqué, saber cuál es nuestro recurso físico en términos de que nosotros estamos hablando de los inmuebles y cuáles son las tipologías que teníamos que hacer. Y yo les hablaba un poco de políticas, qué es lo que nos había recomendado la OMS, cómo es que está nuestro país, es saber cuánto tenemos en número de camas con esta red tan importante que se hizo de Irak, pero también conocer cómo es que iba a ir avanzando la enfermedad. Es decir, cuando nosotros hablábamos de un 80%, ¿cuánto significaba en millones de habitantes? Y en millones de habitantes desde distintas metrópolis. Porque entonces teníamos que hacer un rastreo de cómo es que iba creciendo el número de contagios, desde la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y después hacer una visualización de cómo es que iba a ir expandiéndose en el país, para poder hacer recomendaciones de cómo es que tenían que ser estas expansiones hospitalarias, si había la posibilidad de que algunos o tenían que ser apoyados de estas unidades temporales que se hacen. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos un estimado de unos escenarios de riesgo. Ahora sí ya. Adelante, arquitecta Briseida. Perfecto. Bueno, pues me voy a ir un poquito más
Creo que no he ido lento, pero voy a ir un poquito más rápido para que podamos terminar de ver las diapositivas y hacer algunos comentarios que es parte de la intención que yo tengo. Bueno, pues entonces el primer documento que nosotros hicimos fue un documento de política pública, es decir, entender qué es el recurso que tenemos para dónde lo tenemos para poder hacer, llevar a cabo esas recomendaciones de cómo tenía que ser esa expansión y dónde tenía que no ser, y si teníamos que tener hospitales completamente COVID y también no COVID, y de qué manera tenían que hacer. Para eso, pues tuvimos que estudiar cómo es que la enfermedad iba a ir creciendo, y entonces hacer distintos escenarios, desde el no cuidarnos hasta el que si nos cuidamos, y qué es lo que estaba pasando en los países europeos, para decir, bueno, la tendencia, si seguimos sin cuidarnos esto y demás, necesitamos tantos miles de camas ubicados en tales lugares, y cuál es lo que nosotros deseábamos. Y desde ese sentido pudimos identificar distintas tipologías de camas o de unidades que teníamos que hacer, para qué cobertura de población, qué aplicación podía tener, qué capacidad de camas teníamos que hablar, es decir, de expansiones desde 800 camas hasta expansiones más pequeñas como de 30 camas. Y pues bueno, un ejemplo muy claro fue el Centro Banamex, y ahorita vamos a hacer algunos comentarios. Y pues cuál tendría que ser su ubicación. Inclusive empezamos a buscar cuáles serían algunas de estas ubicaciones. Entonces, nos llega un requerimiento por parte de, empezamos a trabajar con gobierno federal, con INSABI, para algo que ellos querían estar preparados, pero obviamente siempre la visión fue, pero que no se use, ¿no? O sea, pero que no lo tengamos que utilizar, porque lo mejor es que nuestro propio sistema y esta red que ya hicimos de hospitales pueda contenerlo. Pero la idea era hacer un hospital de atención temporal, para el paciente hospitalizado estable, que pudiera ser replicable, que pudiera ser escalable, que pudiera ser modular, sistemático, seguro, en cuanto no solamente a la infraestructura, sino hablando de divisiones y demás, sino también en las instalaciones, pensar en que pudiera ser también algo de renta. Mucha gente, cuando se cerraron los centros de convenciones, pues muchas de las personas que se han dedicado a montar exposiciones y demás se han quedado sin trabajo. Entonces también nosotros teníamos que pensar en cómo es que se podía dar esos esquemas de renta, dar trabajos, y también pensar en que pudiera ser de rentas temporales, como las plantas de emergencias y demás, porque pues se convierten instalaciones en una arquitectura efímera. Primordialmente buscar que fueran espacios cubiertos, también para tener una reducción en cuanto a los costos. Estos van a ir enfocados a los pacientes hospitalizados estables, es decir, de estos contagiados a un 40% de la población que se pudiese contagiar. Y estos son algunos de los resultados que nosotros dimos por parte de los asociados de SMAES. Digamos, es un centro de atención de alta especialidad. Hablaba de 180 camas. Se hace está solucionado por medio de velarias, con la solución de un módulo de encamados único. Aquí traigo solamente unos ejemplos de las imágenes que ellos nos entregaron, pero en realidad cada proyecto resuelve cada uno de los espacios, y en el caso específico de esta velaria se va a convertir no solo en el área de encamados, sino también se va a convertir en el área de cuidados intensivos, en servicios sanitarios, en servicios de laboratorio, en áreas de descanso de médicos y demás. Un poco como lo que está manejando el plan, que tiene el plan de N3, pero bajo otras consideraciones, porque algo que es importante es cuáles son las consideraciones especiales, como lo son las esporas
que se van a expedir, que pues lo que hemos aprendido es que es la forma de contagio más evidente. Y esto que se asemeja mucho a lo que se hizo en Centro Banamex, que es un módulo de 50 camas que se hace con mamparas. ¿Y cuáles eran los grandes problemas que todo el mundo hablaba de estos espacios? Pues era la altura y el control del aire acondicionado, y por eso es que se hacen clasificaciones de cuáles son los tipos de pacientes que se van a tener, porque los tipos de pacientes, digamos, estos pueden ser controlados con mascarilla, pero el paciente ya grave que tiene que ser entubado, pues va a necesitar espacios más cerrados. Entonces decíamos, bueno, se puede ocupar el espacio del centro de convenciones, pero va a tener que ser un espacio cerrado. ¿Cuáles son las ventajas del centro de convenciones? Obviamente, pues que es un lugar que al contar con un esquema de carga-descarga, cuenta con un andén que puede tener servicios de ambulancias, que es lo que pasa, por ejemplo, en el centro Banamex, para que en caso de que un paciente pase de un estado grave a un estado crítico pueda ser trasladado al hospital. ¿Cuáles son otras de las ventajas? Tienen servicios sanitarios, tienen áreas de cocina para poder llevar a cabo servicios de cocina, puede hacerse derivado de que pues se pueden, de que no tiene divisiones, se puede hacer la planeación de cuáles van a ser las circulaciones para tener circulaciones unidireccionales. Esta es otra propuesta muy interesante porque desde partir de una solución de un solo módulo de 3x4, también da una solución para distintos pacientes, es decir, para un paciente que no es grave, puede promover la separación del 1,5 simplemente con el acomodo de camas, para un paciente más grave y para un paciente en estado crítico. Algo que tenía este módulo también funciona, digamos, con un sistema prefabricado, pero lo que hace diferente para todas las camas y que pueden ser mamparas y demás, como lo veíamos en los otros casos, pero eran los servicios sanitarios que quedaran al medio de cada uno de estos módulos que se iban a ir montando, se hicieran prefabricados con contenedores de trailers para ir montándolos. Y también da una planta muy interesante de cómo podemos funcionar con flujos unidireccionales, es decir, tengamos esos filtros donde va a ser la colocación del equipo de protección personal y una salida para el drop-off o la entrega del equipamiento de protección personal. Entonces se hicieron distintos ejercicios en distintos centros de convenciones y tamaños que habían y cómo podían ir creciendo y decreciendo, porque la otra cosa es que tenemos que también visualizar y cómo es que se tiene que ir también decreciendo. Y pues todo esto acompañado con el estudio del equipamiento y de las instalaciones electromecánicas. Estábamos, digamos, en este ejercicio cuando por parte de la Federación Internacional de Ingeniería al Cuidado de la Salud se nos invita a una colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Para eso tuvimos que hacer pláticas directamente con la gente, con el equipo de diseño que hace este manual, que es el manual SIRI, Severity Respiratory Infection, que es SARI en inglés, bueno, SARI leído en español, pero que es lo mismo que nuestros manuales IRAG, y tener una certificación que la verdad está abierto en la página, lo pueden repasar, se puede hacer también y les da su certificado. Entonces, entender qué son los accesos. Ya habíamos estudiado el manual que se hace aquí en México, se habían visto algunas cosas, puntos de mejoría, y también de la experiencia de lo que va pasando, porque para todos fue nuevo esto, ¿no? Y pues entonces entender qué son los flujos, qué son las asignaciones de tener un área mixta, un área restringida, cuál es la proximidad máxima que puede haber entre las áreas, las dimensiones mínimas tanto para el tipo de paciente, que si ese 1,5 metros o 2 metros que ahora nosotros tenemos conocidos, cuál es el tipo de ventilación, iluminación que tenía que tener cada uno de los espacios y los materiales.
Entonces aquí rápidamente les voy a mostrar algunos esquemas de lo que fuimos nosotros aprendiendo, desde saber qué es que desde un área de este triage, de esta área de entrevista con servicios muy básicos hasta un área que ya fuera creciendo y de tener un servicio básico solamente de entrevista, ya fuera teniendo más servicios porque ya va a tener una estadía más larga, hasta ya poder contar con áreas para 3 tipologías de pacientes, que eran los leves, moderados y los severos o críticos, que también tiene que ver con el tipo de equipamiento médico que se va a hacer y el área de staff. Y por supuesto, algo muy importante, lo que van a ser los flujos, siempre los flujos separados de lo que va a ser el personal y de lo que va a ser el paciente, porque nos encontramos que se va a convertir en algo primordial, la seguridad, la reducción del uso de protección personal y la seguridad del paciente, del personal. ¿Por qué? Porque pues en esos términos hablábamos que lo primero que había que asegurar para las expansiones era saber si teníamos el personal suficiente para poder llevar a cabo estas expansiones. Y pues bueno, así es que nos enfrentamos al que el primer ejercicio, los primeros ejercicios que nos tocan fueron las colaboraciones. Nosotros pensábamos que íbamos a llegar a diseñar unidades totalmente nuevas, sin embargo no fue así. Se envían 2 proyectos, bueno, a nosotros nos tocaron 2 proyectos en Brasil, uno que va a ser en Río de Janeiro y otro que va a ser en Cajamar, los dos en Brasil y con características muy diferentes. Los 2 fueron resueltos exitosamente. Ahorita les voy a enseñar algunas imágenes, pero lo más importante es, y creo que eso es algo que a mí me hace sentir muy, muy orgullosa, es el reconocimiento de los arquitectos mexicanos como arquitectos especializados en el tema de salud. Y creo que esta imagen es muy importante para mí, porque tan es así que se invita al equipo, llamaban al equipo de México, ¿no? Invitan al equipo de México a dar la exposición de cómo es que se habían resuelto estos proyectos a otros equipos que se empezaban, ya estaban formados, se empezaban a formar o necesitaban colaboración con la resolución de esos proyectos, como en Noruega, estando en Noruega, en Reino Unido, en Canadá, en Bélgica, en Países Bajos, Alemania, entre otros. Y bueno, esto es lo que nosotros recibimos. Parecía ya un hospital totalmente terminado. Es un centro hospitalario en Fiocruz. Es un hospital que se hablaba de 200 camas y ya estaba en proceso. Sin embargo, se hace un análisis de cuáles son las plantas, cómo es que están funcionando los flujos, y se encuentra que en esta columna vertebral, no sé si alcanzan a ver mi mouse, que en esta columna vertebral era el área de acceso y deceso, y no teníamos estos filtros para el control, para poderte colocar el equipo de protección personal y poder también quitártelo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar los layouts, pensando que pues ya son obras que están intervenidas, pero ¿cuáles son esas pequeñas intervenciones que se van a tener que hacer para poder promover el óptimo funcionamiento de estos layouts y poder hacer una distribución correcta de cuáles van a ser las áreas que son exclusivamente para personal, en las que no se te va a tener que utilizar equipo de protección personal y en las que sí se va a tener que utilizar. En este caso específico, esta intervención de 200 camas no simplemente, sino más bien no tiene solamente pacientes severos y críticos, porque se va a convertir en un centro de investigación para pacientes COVID que actualmente ya está funcionando. Algo que es muy importante y que fue muy difícil y que tuvo que omitirse en algunas de las intervenciones que nos tocó hacer fue el contacto con el familiar, porque ahora hemos escuchado pues que el familiar se ha comunicado por teléfono o por el iPad,
con su paciente. Sin embargo, lo óptimo pues sería el verlo, porque yo creo que siempre la tranquilidad de ver a alguien es diferente. Y era algo que venía en los esquemas, cómo resolver los esquemas de funcionamiento para que, por ejemplo, se pudiera haber convertido en un cuarto con ventanas hacia el interior y poder ver a tu familiar, pero seguir estando protegido. Entonces, las ventanas se vuelven en una parte primordial, no solamente para reducir el uso de equipamiento de protección personal, sino también para estar en contacto con los familiares, pero también poder seguir en contacto con el exterior, poder transportar tu mente para el caso de los pacientes, por ejemplo, que no han sido entubados, o lo de los pacientes que están entubados, pero siguen respondiendo a un círculo circadiano. Entonces, pues aquí son algunas imágenes que nosotros aportamos al documento que se entrega. Obviamente se hace un documento más en extenso, donde se explica cuáles son todas las intervenciones, que ya tenemos flujos unidireccionales y demás. Esta es otra intervención que se hace para Cajamar. Esta era una intervención de tipo de tiendas de campaña para pacientes críticos. Entonces el principal problema que tenían es que la inyección del aire acondicionado era totalmente pareja hasta para donde se estaban haciendo los exámenes, o quienes iban pensaban que tenían síntomas y se iban a alguna entrevista. Estas son las condiciones en las que estaba. Entonces igual hicimos distintas recomendaciones, desde poner filtros de acceso, filtros de salida, para lograr estas circulaciones unidireccionales, separar con plástico, porque muchas veces pensamos que tendrá que ser algo más complejo, pero no son, se trata de soluciones sencillas para poder aislar de unos pacientes, de los pacientes del área de staff. Y pues hicieron los mismos esquemas que tienen que ver con flujos de personal, de pacientes, de limpio, de sucio. Bueno, pues creo que fue muy rápido, pero quería así terminar de compartirles todas las diapositivas de lo que habíamos hecho. Y pues esto nos deja muchas reflexiones en qué es lo que tenemos que hacer en los hospitales que están operando, qué es lo que va a pasar con lo que se va a desmontar, que era otra de nuestras preocupaciones, porque sí se están haciendo reconversiones y demás, pero nuestros hospitales también se encuentran en grados que necesitan también esos apoyos de remodelación, de renovación. Entonces ver esas partes y cómo es que va a funcionar la ciudad, cómo es que viene la plástica de la ciudad, cómo es que se transforma la casa donde vivimos, y cómo es que debemos de hacer una reflexión que la salud está no solamente debe estar en los hospitales, sino debe de estar en cada uno de los espacios en lo que nosotros nos vamos a desarrollar. Pues bueno, ya no me quiero extender más para dar oportunidad a estos últimos minutos, si hubiese algún comentario. Juan Carlos, no tengo ninguna pregunta por el chat. Y bueno, aquí hay una participación que dice: con esta nueva administración de la 4T, que ha retirado fondos y ayudas a la investigación y diseño, ¿cómo ha afectado este mal rumbo que han decidido las instituciones en lo profesional, y cómo afecta a la institución pública como al IMSS, que tiene su propio centro de diseño y arquitectura, que gozaba de buena reputación? Un poco larga. ¿Quieres que te la divida, Briseida? No, más o menos ya la estoy viendo. Y bueno, pues definitivamente sí hay un trabajo muy importante que se tiene que hacer en torno a la investigación, y nosotros lo vemos en el área específica de infraestructura para la salud, que desde lo que nosotros estamos haciendo es pensar en coadyuvar
con las instituciones públicas y bueno, sí, como dicen ahorita, nos enfrentamos que hay un retiro para poder llevar a cabo estas investigaciones, pero nosotros quisiéramos verlo como una reorganización de lo que se está haciendo. Entonces yo creo que lo que nosotros debemos de hacer es no dejar de empujar a que este tipo de políticas que se tienen que hacer de iniciativas, pues sean respaldadas precisamente por eso, por la parte técnica científica, porque se necesita en nuestro país, ¿no? Sí tiene un centro de diseño, se han trabajado en normatividades, hay esfuerzos por seguir trabajando con normatividades y es cierto que esos departamentos normativos que nosotros conocíamos tan grandes en los 60s, en los 70s, que hablan realmente de lo que es la seguridad social, se han venido reduciendo y en algunos casos han ido desapareciendo de otras instituciones. Creo que sí hay una labor muy grande la que se tiene que hacer ahí para reforzar esa parte de las instituciones y sobre todo pensarlo ya no solamente en qué es lo que está haciendo el IMSS en términos de normativa y de colaboraciones y de lo que yo saco para mis hospitales, sino en la suma de esfuerzos con estas otras instituciones que tenemos y pues ahora sí que es sumar esfuerzos, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta de YouTube que dice, me llamó la atención el tiempo récord en que se adoptó el Centro Banamex, incluso en mi opinión, un referente a nivel mundial. ¿Cuál es la historia de esto a compartir? Claro, bueno, yo creo que por supuesto Centro Banamex se hizo de especialistas para poder hacer esta planeación, pero creo que algo que nos ha ayudado a nosotros mucho es el tiempo que pasó de cuando aparece la pandemia, bueno, pues primero en Wuhan, pero también lo que se da en Europa y después lo que se da en América. Entonces, para cuando empieza el proyecto de reconversión de Centro Banamex, ya la verdad es que había más reconversiones que se habían hecho en Europa de centros de convenciones, y pues el más grande que fue en España. Entonces, él había dejado una lección muy importante a dónde voltear a ver. Entonces creo que eso ayudó y nos ha ayudado mucho en la toma de decisiones. Muy bien, pues de momento no tengo ninguna otra pregunta por aquí. No sé, mi comentario sería que ha sido un arduo trabajo. Realmente nos sentimos muy orgullosos de conocer a la arquitecta Reséndiz en todo el trabajo que ha desarrollado con esto. Ha sido muy representativo en nuestro país en este sentido de la responsabilidad que se ha tenido y lo han llegado a tomar como muestra a otros países. Entonces, pues felicidades, arquitecta, en lo que respecta a su trabajo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Le dejo a Juan Carlos, no sé qué comentario tenga al respecto y espero Hay una última pregunta en el chat, última. no sé si la quieran. Sí, muchas gracias. Hay una más de Gabriela Berenice. Dice, en comparación con otros países, ¿qué intervenciones y medidas de protección se diferenciaron de las que presentó el equipo de México? ¿Y por qué cree que fueron estas diferenciaciones? Ok, yo creo que una de las grandes diferenciaciones que ha sido, pues han sido estos elementos, por ejemplo, de toque de queda o los cercos sanitarios, por ejemplo, que se hicieron en Alemania, de nadie entra, nadie sale de las distintas regiones. ¿Por qué creo que fueron diferentes aquí en México? La verdad es que puede haber muchas opiniones a favor, en contra
de qué es lo que fue pasando, pero creo que algo que fue importante para determinar cómo podrían ser estas y estas tomas de decisiones diferentes fue el rastreo. Y que también hay muchos comentarios alrededor de esto. Digo, no es mi área la epidemiología, y hay muchos comentarios alrededor de este rastreo, de si fue correcto o no fue correcto. Sin embargo, de lo que había de información, o de lo que a nosotros se nos hace saber que hay información, hay un rastreo que va diciendo, pues no hay que cerrar, o no hay que tomar esas mismas medidas que se tomaron en otros lugares. Creo que esa fue una de las más grandes. Creo que es muy complicado poder hacer decir, o más bien tal vez ahora es más fácil decir si era un escenario correcto o no correcto, porque tenemos datos, ¿no? Pero en realidad yo creo que lo que había en ese momento sí eran datos, pero también mucha incertidumbre. Entonces, pero esa creo que es la medida más grande que yo vería, y lo de tener unidades mixtas. Yo lo decía al principio, tener unidades mixtas, muchos hubiesen pensado, no hay que poner pacientes COVID en los hospitales existentes. Sin embargo, pues el equipamiento, el personal médico, o sea, para poderlo migrar. Y bueno, nuestro único hospital especializado que teníamos era el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sí. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Juan Carlos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, no, al parecer ya no, y creo que estamos en tiempo. Lamentablemente tuvimos esta interrupción que la tecnología no nos dice, no tiene palabras, y se presentan algunas situaciones. En YouTube, Aide nos dice que si nos comparte la fuente de información de la pirámide epidemiológica 40-40-15-5, y si este modelo abarca un periodo específico o proyecta el escenario actual. Claro, esa es una actualización que se hizo a marzo del 2020. Les voy a pegar los manuales y todo en el chat para quien esté interesado. Ya está. Muchas gracias. Bueno, por el tiempo que ya se nos viene encima, quiero agradecer a la audiencia por su paciencia y estar acompañándonos en esta exposición, y sobre todo agradecer a Briseida. Un gusto, un fuerte abrazo, orgullosos de tu trayectoria que tienes. Sabemos que es una arquitecta, una profesionista, una mujer muy comprometida con lo que está desarrollándose, y se ve todos los conocimientos que has adquirido, toda la experiencia que has desarrollado, y agradecemos que te des el tiempo de compartirla con nosotros y con la base de esta universidad. Briseida, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos, por escucharme el día de hoy. Recordarles que hoy es el día, 2 recordatorios, hoy es el Día de los Médicos y las Médicas. Entonces creo que vale la pena extender nuestro agradecimiento por todo lo que está pasando en este momento. Y pues también que es octubre, el mes rosa. Entonces, dedicados a la salud, no podemos dejar de dar este mensaje de que no olvidemos llevar esta concientización de que existe esta enfermedad, el cáncer de mama, de cuidarnos. Y pues muchas gracias a mi escuela, a mi alma mater, y muchas gracias a todos por esta invitación. Que tengan buen día. Y nada más hay 2 felicitaciones para la arquitecta Briseida, una de Gabriela Castro Díaz y otra de Jocelyn Aranda, que les pareció excelente la ponencia, y gracias por compartir su conocimiento. Pues muchas gracias nuevamente, y hasta pronto. Gracias a todos.